abre la puerta del umbral para ver el segundo, las segundas afirmaciones, porque podemos afirmar con orgullo que somos de los de abajo. Hemos llamado a esta parte la vergüenza y el espejo, el precio de la memoria o el costo de la traición. Este material es para que usted pueda seguir digiriendo lo que significa ser de abajo, lo que significa acordarse de atrás, de donde usted salió, y sobre todo lograr el compromiso de lo que otros han hecho. En este programa vamos a ver los grandes que salieron de la cueva, pero que no se quedaron ahí, sino que lograron grandes hazañas. Reciba mi bienvenida y ojalá que estas palabras puedan llegarle al alma. De los de abajo, con la convicción de que la memoria es el primer paso para la liberación colectiva. ¿Por qué? Porque los de abajo venimos con orgullo y lo decimos. Y porque negar nuestro origen sería burlarnos de nuestros ancestros, de su lucha y de su esperanza puesta en nosotros. Ahora vamos a crear un puente entre el programa 1 y el programa 2. Porque si usted no lo ve así como una serie, y usted se topa y ve este primero, pues usted tiene que saber que hay una introducción, que hay una primera parte, una segunda parte y una tercera. Esta es la segunda parte. Está la introducción, la primera parte, y esta es la segunda parte, la cual le hemos titulado De la herida a la mirada. Antes de adentrarnos en la segunda parte del manifiesto, o del sustento del manifiesto, detengámonos un instante para respirar. En el programa 1 hicimos un diagnóstico incómodo. Dijimos cosas que duelen, que a muchos de nosotros, incluyéndome a mí, luego de lograr salir de la cueva, habíamos optado por el olvido. Y realmente, cuando yo me di cuenta de eso, fue que yo dije, no, yo voy para atrás. Y yo tengo que crear algo para extender la mano a los que están atrás. Y ha pegado. Así como ha pegado el umbral, ha pegado de los de abajo. Y recordar que uno se ha avergonzado de su acento, de su familia, del barrio, eso duele. Que hemos roto el espejo donde podríamos reflejarnos por completo para conservar solo los fragmentos que nos permiten encajar en los círculos de arriba. Eso da vergüenza. Ese diagnóstico era necesario porque era el bisturí que abría la herida para limpiarla. Pudo haber dejado en alguno de ustedes una sensación de culpa. Y quiero decir algo sobre esa culpa antes de seguir adelante. La culpa no es el destino, es el tránsito. La culpa no es un lugar para instalarse, es la estación de paso. Nos duele porque algo de nosotros sabe que podemos ser mejores de lo que hemos sido. Nos duele porque la verdad, aunque incomode, nos llama a la coherencia. Pero la culpa, si se queda estancada y si no encuentra cauce en la acción, se convierte en otra forma de prisión. Y no hemos venido aquí para cambiar una cadena por otra. Por eso, esta segunda parte no es un ejercicio de autoflagelación, es, al contrario, un ejercicio de liberación. Y si el primero nos mostró la herida, este segundo nos muestra el camino hacia la cicatrización. Y si el primero nos hizo preguntarnos por qué nos avergonzamos, en este segundo nos propone una pregunta también directa. ¿Cómo hacemos para no avergonzarnos nunca, jamás? Esto sería recuperar la identidad para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. No importando dónde yo he llegado, no importando lo que Dios me permite administrar,
yo me recuerdo de Villajuana, de la Marco Adón 147, con gran orgullo. Yo no miro mi estado financiero, yo no miro la casa que vivo, yo no miro el vehículo que tengo. Yo sí miro de dónde yo vengo. Me siento extremadamente orgulloso de mi papá, Rolando, de mi abuela Linda, de mi tía Gisela, de lo que ellos me enseñaron cuando no teníamos nada. Y eso hasta me conmueve. Eso es lo que es volver atrás. Resolver la vergüenza de no hablar de dónde saliste, de recordar tu nido y cambiarlo a ser orgulloso de él. Pero para responder esto, obligatoriamente vamos a tener que mirar en espejos. No en los espejos deformantes que nos han puesto de los de arriba para hacernos sentir pequeños, sino en los espejos luminosos de quienes, habiendo salido de condiciones tan duras o más duras que las nuestras, no solo negaron su origen, sino que hicieron de él la fuente de una autoridad moral. Vamos a caminar junto a Nelson Mandela, que salió de un poblado rural para convertirse en presidente y nunca dejó de ser pastor. Vamos a sentarnos a escuchar a Rigoberta Menchú, que nos enseñó que la verdadera salida no es individual, sino colectiva. Vamos a leer a Eduardo Galeano, esas páginas donde la poesía y la política se abrazan en el barro de la realidad. Vamos a acompañar a Dietrich Bonhoeffer en su descenso voluntario a la cueva más oscura de la historia reciente y vamos a dejarnos interpelar por el pastor Martin Luther King, que supo que las luchas por los derechos civiles era inseparable de la lucha contra la pobreza. Todos ellos fueron en algún sentido liberados que volvieron. Todos ellos pagaron un precio por su memoria, pero ellos no dejaron un legado que ilumina nuestro camino, porque los que descubrieron, los que nos enseñan con sus vidas, es que las raíces no son una carga, son el suelo que nos sostiene, que la vergüenza no es el destino natural de los pobres, sino una herida colonial que podemos sanar. Que el ADN de nuestro origen, la solidaridad del vecino, la honradez del padre obrero, la fe de la abuela que nunca dejó de crecer, es más valioso que cualquier título, que cualquier cuenta bancaria, que cualquier reconocimiento que nos ofrezcan los de arriba a cambio de nuestro silencio. Esta parte es un paso de la culpa a la convicción. Es un movimiento de no debí avergonzarme, al nunca más me avergonzaré. Es el tránsito diagnóstico a la afirmación de que la herida a la cicatriz, o sea, hay un puente de la herida a la cicatriz y es doloroso, pero si la herida no es curada correctamente, usted pudiera verse envuelto en una situación donde esa parte de su cuerpo que está herido tendría que ser cercenada. Y por eso surgen los de abajo. Estamos a tiempo a mirar atrás. Estamos a tiempo a retomar el camino de la verdad y romper las cadenas de las mentiras que los de arriba quieren que nos creamos. Es la memoria doliente a la memoria militante. Y cuando terminemos este recorrido, estaremos listos para el tercer programa, la acción. Porque la convicción sin acción es un monólogo y nosotros venimos a construir un movimiento. Por eso yo lo he dejado para después, porque quiero crear un fundamento, no solamente filosófico, sino también psicológico y sobre todo racional, que tú lo puedas entender. Ahora, miremos juntos estos espejos. Vamos a ver la vergüenza y el espejo. El precio de la memoria o el costo de la traición. La herida que no
elegimos. Hay una pregunta que me persigue desde que empecé a hablar públicamente sobre mis raíces. La he escuchado en decenas de conversaciones, en mensajes directos de seguidores, en las miradas de quienes se acercan después de una charla o después de haber visto un vertical mío, o haber visto un libro, o haber visto una entrevista que me han hecho en YouTube. Ellos se acercan a mí para contar sus historias. La pregunta siempre es la misma, aunque con distintas palabras. ¿Cómo haces para no avergonzarte? ¿Cómo te sientes en medio de una demanda? ¿Cómo hiciste para soltar ese peso? Porque la gente me ve tranquilo, porque quien no la debe, no la paga. Y cuando me preguntan eso, siempre recuerdo la primera vez que sentí vergüenza de ser quien era. Tendría yo tal vez algunos 12 años, estaba en la escuela, en el Instituto San Juan Bautista de La Salle, en Santo Domingo, y un compañero me había invitado a su casa a hacer un trabajo de grupo. Cuando llegué al edificio, tuve que pasar por un portero que me miró de arriba abajo antes de dejarme entrar. Pareciera que era un limosnero. Pareciera que estaba llegando a tocar la puerta para pedir alimento. Pero ciertamente era el compañero de uno que sí era de esa clase, que me había invitado a subir. En el ascensor me encontré una señora que apretó su bolso contra el cuerpo cuando me vio, como si yo fuera un ladrón. En la casa de mi compañero todo era diferente. Los muebles parecían nuevos. La nevera tenía una máquina que tiraba hielo. Había una habitación entera solo para los juguetes de mi compañero. Y en la mesa, mientras la madre de mi compañero servía la comida en platos que solo yo había visto en la televisión, sentí que todos me miraban. No había nada en mí, no había nada en mi aspecto que me delatara, pero yo sentía que era transparente, que podían ver el barrio en mi ropa, la precariedad en mis modales, el hambre en mis ojos. Ese día, cuando volví a mi casa y abrí la puerta, estaba el zinc. Miré al patio de tierra, a la gallina que mi madre criaba, las goteras que esperaban la lluvia, y por primera vez sentí que aquello era feo, que aquello era algo que había que oír, que aquello era un secreto que debía guardar. Lo que no sabía entonces, y lo que me tomó años entender, es que esa vergüenza no nació en mí. No fue un sentimiento espontáneo, natural, inevitable. Esa vergüenza me fue sembrada. Alguien en algún momento empezó a construir un mundo donde lo que yo era tenía menos valor que lo que otros tenían. Alguien me enseñó, sin decírmelo directamente, que mi casa era indigna, que mi barrio era peligroso, que mi acento era vulgar y que mi familia era de abajo. Como un niño que aprende las reglas del juego para sobrevivir, internalicé esa enseñanza. Empecé a creer que efectivamente había algo en mí de lo que debía avergonzarme. Esta es la primera verdad que quiero dejar clara en esta parte. La vergüenza de clase no es un defecto personal, es una herida colonial. Es el resultado de siglos de dominación que han construido un sistema de valores donde lo que vienen de arriba es lo bueno, culto y deseable, y lo que viene de abajo es lo vulgar y despreciable. Ese sistema no opera solo en las estructuras económicas, opera sobre todo en las cabezas, en los corazones, en las emociones más íntimas. Por eso, el primer paso para liberarnos no es cambiar nuestra situación económica, sino cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Porque de nada sirve tener dinero si seguimos avergonzados de quienes somos. De nada sirve haber ascendido si seguimos actuando como si nuestro origen fuera un pecado que hay que expiar. Posiblemente, si tú naciste en cuna de oro, esto no es para ti.
Está viendo este programa para aprender de sociología de los pobres que progresan. Pero si naciste en cuna de oro, todo este de lenguaje es como si fuera otro idioma para ti. Pero pienso que si Dios te ha traído a ver el programa, es porque tú, desde arriba, puedas cambiar tu conciencia y saber que tú morirás igual que el de abajo, que te pudrirás igual que el de abajo, y que el cáncer no tiene clase, le da al de clase alta y le da al pobre. La diferencia es que uno tiene tratamiento y el otro muere por falta de medicamento. Número 1. El síndrome de la vergüenza. Anatomía de una herida. Llamemos por su nombre, síndrome de la vergüenza. No es un término clínico reconocido por los manuales de psiquiatría, pero es un fenómeno real, palpable, que atraviesa la vida de millones de personas que han logrado movilidad social en contexto de profunda desigualdad. Y quiero describir sus síntomas con precisión, porque nombrar la enfermedad es el primer paso para cualquier cura. Síntoma 1. La mutilación del lenguaje. La persona comienza a modificar su forma de hablar, deja usar las palabras que usaba en su casa porque siente que no son correctas. Aprende a pronunciar con un acento que ya no es suyo ni lo identifica. Se corrige constantemente, temiendo que alguna expresión del barrio se le escape en público. Con el tiempo, desarrolla 2 lenguajes. Uno para la casa, donde todavía habla como antes, y otro para los de afuera, donde habla como que cree que debe hablar para sentirse aprobado. La psiquis se parte en 2 y la persona nunca está del todo en ninguno de los 2 lados. Síntoma 2. La ocultación de la familia. La persona evita que sus compañeros de trabajo, sus amigos de la universidad, sus parejas sentimentales, conozcan a profundidad a su familia, conozcan a profundidad su historia, conozcan la vergüenza de captarse un día sin haber cenado. ¿Cuánto tiene que hablar de sus padres? Inventa profesiones más presentables. Si la vista familiar cae en un fin de semana que había compromiso social, inventan una excusa. Con el tiempo, la familia real queda relegada a un segundo plano y la persona empieza a vivir como si hubiera nacido de la nada, sin historia, sin raíces, sin ancestro. Síntoma 3. La negación del territorio. La persona evita mencionar el nombre del barrio donde nació y se crió. Si alguien le pregunta dónde vive o dónde creció, responde con el nombre del distrito o de la ciudad más cercana que tenga un poquito más de clase, no con el nombre del barrio real. Si tiene que ir a su barrio de origen, va con temor, con incomodidad, como que visita un lugar que ya no le pertenece. Y cuando ve en las noticias alguna mención a ese barrio, siente una mezcla de vergüenza y distancia, como si hablaran de un lugar que ya no es el suyo. Síntoma 4. La traición de los valores. La persona comienza a adoptar los juicios de los de arriba sobre los de abajo. Empieza a decir cosas como la pobreza es cuestión de actitud. Si ellos quisieran, podrían salir. Yo pude, ¿por qué yo no? Sin usted darse cuenta, se convierte en la voz del sistema que la oprimió, repitiendo su consigna con la autoridad de quien salió de abajo. Ese es quizás el síntoma más grave, porque convierte al liberado en cómplice del sistema de dominación. Síntoma 5. La soledad del camaleón. Finalmente, la persona descubre que a pesar de todos sus esfuerzos por parecerse a los de arriba, nunca termina de ser aceptada como uno de ellos. Hay siempre un detalle que la dilata, el acento que vuelve en momentos de emoción, el apellido que sueña al barrio y la forma de sentarse en la mesa.
el desconocimiento de ciertos códigos que los de arriba aprenden desde la cuna. Y también descubren que ya no es aceptada entre los de abajo, porque ellos influyen a la traición. Entonces, queda en una tierra de nadie, sin identidad firme, sin pertenencia verdadera, solo con el vacío de quien ha vendido su alma y no sabe qué hacer con el dinero. Este síndrome no es una debilidad personal. Es una respuesta adaptativa a un sistema que castiga a quienes no se ajustan a sus códigos. Pero así como fue aprendido, puede ser desaprendido. Así como fue una estrategia de supervivencia, puede ser reemplazada por otra estrategia, la de memoria orgullosa. Nelson Mandela es conocido en todo el mundo como el líder que derrotó el apartheid, el hombre que pasó 27 años en prisión y salió sin odio, dispuesto a construir una nueva Sudáfrica. Pero lo que menos se destaca de los que los manuales de liderazgo empresarial omiten es que Mandela nunca se avergonzó de sus raíces campesinas. Todo lo contrario. Fueron esas raíces las que le dieron la brújula moral que guió toda su vida. En sus memorias, El largo camino hacia la libertad, Mandela dedica páginas enteras a describir su infancia en Mexo, un pequeño poblado de Cabo Oriental. Allí en una choza de barro, hijo de un consejero del jefe de la tribu, aprendió las lecciones que luego aplicaría en las salas de poder de la Pretoria. Aprendió que un líder no es quien se impone por la fuerza, sino quien escucha a los ancianos y gobierna por consenso. Aprendió que la autoridad no se funda en el privilegio, sino en la responsabilidad hacia los más vulnerables. Aprendió que la verdadera riqueza no es que se acumula, sino aquella que se comparte. Cuando Mandela llegó a Johannesburgo, dejó atrás las ollas de barro, pero no dejó atrás esas enseñanzas. Cuando estudió Derecho, cuando se convirtió en abogado, cuando lideró el Congreso Nacional Africano, cuando estuvo en la prisión de Robert Island, rompiendo piedras bajo el sol implacable, siempre llevó consigo la memoria de Meso, su lugar de nacimiento. Y cuando finalmente llegó a la presidencia, después de décadas de lucha, no se puso trajes de diseñador para ocultar su origen. Más bien, a menudo aparecía con camisas estampadas que evocaban los colores y la tela de su tierra. Hay un episodio que me parece particularmente revelador. Durante las negociaciones para la transición democrática, Mandela se reunió con el presidente Frederick de Klerk, el último líder del apartheid. En una de esas reuniones de Klerk, que había crecido en el privilegio afrikaner, intentó humillar a Mandela, recordándole su origen rural. Mandela no se inmutó. Respondió con la seriedad de quien sabe que no hay dignidad más sólida que la de quien no necesita negar su pasado. Días después, en una entrevista dijo: soy hijo de un campesino. Mi padre no sabía leer ni escribir, pero me enseñó todo lo que necesito saber para gobernar, que un líder no es superior a su pueblo, sino que su pueblo es quien lo hace líder. Lo que Mandela entendió y lo que nosotros debemos entender es que las raíces campesinas no son una desventaja, sino una escuela de humanidad. En el campo aprendió lo que ninguna universidad le enseñó: la paciencia de quien sabe que las semillas tardan en dar fruto, la solidaridad de quien comparte el agua en tiempos de sequía, la sabiduría de los ancianos que guardan memoria de la comunidad. Esa escuela que muchos fue la que formó al estadista,
que cambió la historia de toda África. Hablemos ahora de Rigoberta Menchú. No salí, mi pueblo sigue ahí. Qué bella expresión. Si hay una voz que ha encantado con radical coherencia el principio de no avergonzarse del origen, esa es la voz de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992, indígena maya quiché de Guatemala. Rigoberta creció en la más absoluta pobreza. Desde los 8 años trabajó en las fincas cafetaleras, durmiendo en el suelo, viendo morir a sus hermanos por desnutrición y a sus padres asesinados por el ejército guatemalteco. Pero la notable de Rigoberta, o lo más notable de ella, no es solo que haya sobrevivido a esa historia, ni que haya alcanzado el reconocimiento mundial. Lo notable es que nunca renunció a su identidad. A pesar de vivir largas temporadas en Europa, a pesar de moverse en los círculos más exclusivos de la política y la diplomacia internacional, Rigoberta siguió vistiendo el traje tradicional de su comunidad. Siguió hablando en su lengua materna, el quiché, cada vez que pueda. Qué bello es. Sigue denunciando el racismo estructural que aún hoy condena a millones de indígenas a la pobreza y a la exclusión. Cuando le preguntan cómo hizo para salir de la miseria, ella responde con una frase que a mí en lo personal me parece que tiene una profundidad inmensa. No salí, mi pueblo sigue ahí. Yo solo presté mi voz para que el mundo lo viera. Esa frase encierra una enseñanza fundamental. La salida individual no es verdadera salida si dejas a los tuyos atrás. Para Rigoberta, el éxito no consistió en abandonar su comunidad para integrarse al mundo de los que la habían oprimido. Consistió al contrario en usar las herramientas que el mundo le ofrecía. El premio Nobel, la fama, la plataforma internacional, para hacer más visible la causa de su pueblo. No se avergonzó de sus ancestros, lo convirtió en su bandera. No ocultó su origen, lo hizo público, político y militante. Y algo más que quiero destacar de Rigoberta. En su testimonio, me llamó Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia cuando, como su madre, lo enseñó a no avergonzarse de ser indígena. Su nombre en sí mismo mostraba que no era de los de arriba. Su nombre en sí mismo llevaba la marca de los de abajo. Su vestimenta también. Pero con su frente en alto y siempre recordando sus raíces, ella enseñó que la cultura maya no es atrasada, sino milenaria, que su lengua no es vulgar, sino que la usan sus abuelos para hablar con los dioses, que su vestimenta no es pobre, sino el tejido de siglos de resistencia. Rigoberta aprendió esa lección y la ha llevado por el mundo entero como un estandarte. Nosotros, que no somos indígenas, pero venimos de barrios populares, de familias obreras, de raíces campesinas, podemos aprender de ella, porque también a nosotros nos han enseñado a avergonzarnos de nuestra cultura. También a nosotros nos han dicho que nuestra forma de hablar es incorrecta, que nuestra música es vulgar y que nuestras tradiciones son atrasadas. Rigoberta nos muestra que es posible decir no a esa maldita enseñanza, que es posible afirmar con orgullo, esto es lo que soy, esto es de donde vengo y no cambiaré mi identidad por ningún premio, por ningún título, por ningún reconocimiento. Veamos ahora a otro gigante, Eduardo Galeano, la poesía del barro.
Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, autor de Las Venas Abiertas de América Latina, fue un intelectual que nunca se despegó de la calle. Nació en Montevideo, en una familia de clase media modesta. Conoció la pobreza no como concepto académico, sino como experiencia vivida. Y esa experiencia marcó toda su obra, pero sobre todo marcó su forma de estar en el mundo. Galeano decía algo que me parece fundamental para entender la relación entre el origen y la dignidad. Mi madre me enseñó a no avergonzarme de ser pobre. Me decía, la pobreza no es un pecado, lo que es feo es ser rico y miserable. Y en esa frase hay una inversión de valores radical, porque el mundo de los de arriba nos enseña que la pobreza es una vergüenza, que hay que ocultarla, que hay que superarla a costa de lo que sea. Galeano nos dice con la autoridad de quien supo ser pobre y supo dejar de serlo sin traicionar su esencia, que la verdadera miseria no está en la falta de dinero, sino en la falta de humanidad. Lo que Galeano hizo con su escritura fue convertir el barro en poesía. En sus libros, la vida de los de abajo, los trabajos, los campesinos, los indígenas, los excluidos, a todo ello dejó de ser un tema menor para convertirlo en el centro de su bella poesía narrativa. Él nos enseñó que la historia de América Latina no se escribe solo en los palacios de gobierno, sino también en las calles, en las fábricas, en las comunidades, que los verdaderos protagonistas no son los generales y los presidentes, sino los que han luchado silenciosamente por vivir con dignidad. Pero Galeano no solo escribió sobre los de abajo, escribió como uno de abajo. Su estilo directo, poético, a veces furioso, llevaba la marca de alguien que no necesita adornar su lenguaje para que sea válido. Él podía hablar de Marx y de economía internacional con las mismas palabras que usaba para describir la sopa de su abuela. No había en él esa división esquizofrénica entre el lenguaje de la casa y el lenguaje de la academia, porque entendía que la inteligencia no tenía que vestirse de extranjera para ser respetada, que la verdadera sabiduría no se mide con la cantidad de palabras rebuscadas que uno puede usar, sino por la capacidad de decir lo esencial con claridad. En sus últimos años, Galeano escribió El libro de los abrazos, una obra donde el lenguaje popular se funde con la alta literatura que uno domina al otro. Allí hay un pasaje que me lleva a citar siempre que hablo de estos temas. Dice algo así: el mundo no es como es, el mundo es como nosotros somos, y nosotros somos como nuestros ancestros nos hicieron. Por eso quien olvida de dónde viene, nunca sabe a dónde va. Galeano nos deja una lección fundamental. La memoria no es nostalgia, es identidad. No recordamos nuestro origen para quedarnos anclados en el pasado, sino para saber quiénes somos en el presente. No enaltecemos nuestras raíces para justificar la pobreza, sino para construir desde allí una vida con sentido y con propósito. Porque quien sabe de dónde viene, camina con seguridad. Y quien camina con seguridad puede llegar muy lejos, sin perderse en el camino. Pero no puedo dejar a una persona europea, a Dietrich Bonhoeffer, el que bajó por convicción. Hasta ahora hemos hablado de personas que salieron de la pobreza o de la opresión y convirtieron su origen en bandera. Pero quiero incluir un ejemplo diferente, uno que nos muestra que no es necesario haber nacido pobre para estar al lado de los de abajo. El ejemplo es Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que a pesar de venir de familia acomodada,
con formación académica impecable y un futuro brillante por delante, decidió bajar a la cueva más oscura de la historia reciente. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, Bocheffer era un joven profesor de teología de la Universidad de Berlín. Podría haberse quedado en su torre de marfil discutiendo abstracciones teológicas mientras los nazis consolidaban su dominio. Pero no lo hizo, porque Bocheffer entendió algo fundamental. La verdad no es un lujo que uno puede permitirse en privado, mientras el mundo se desborona a tu lado. La verdad exige encarnación, exige posicionamiento y exige riesgo. Bocheffer fue uno de los primeros intelectuales alemanes en alzar la voz contra el nazismo. Fundó la Iglesia Confesante, una red de pastores y fieles que se negaban a someter a la fe cristiana a los dictados del partido de Hitler. Denunció el antisemitismo cuando hacerlo podía costarle la carrera, la libertad y la vida. Y cuando la situación se volvió insostenible, se unió a la resistencia clandestina, participando en conspiraciones para derrocar a Hitler. Fue arrestado en 1943, justamente 10 años de que Hitler llegara al poder, y pasó 2 años en prisión. En abril de 1945, apenas unos días antes de la liberación del campo de concentración de Flossenbürg, fue ahorcado por orden personal de Hitler, tan solo con 39 años. Lo que me interesa de Bocheffer en el contexto de este manifiesto es que su compromiso con los de abajo no nació de una experiencia personal de pobreza, sino de una convicción ética radical. Él no era pobre, no era judío, no era perseguido, pero decidió estar del lado de los perseguidos. Decidió bajar a la cueva, no porque hubiera salido de ella, sino porque entendió que la verdadera humanidad se juega en la solidaridad con quienes más sufren. Bocheffer escribió en sus cartas desde la prisión una frase que resuena mucho en mi corazón. La iglesia es iglesia solo cuando existe para los demás. Y nosotros podemos parafrasearla. El liberado es verdaderamente libre solo cuando existe para los que aún están encadenados. La libertad no es un privilegio individual que uno disfruta en solitario. Es un bien colectivo que se construye en comunidad. Este ejemplo es importante porque nos recuerda que no necesitamos haber sido pobres para haber estado del lado de los pobres. No necesitamos haber sufrido la opresión para luchar contra ella. Lo que necesitamos es convicción, convicción de que la dignidad humana no admite grados, convicción de que la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes, convicción de que nuestra propia libertad está incompleta mientras haya alguien encadenado. Quiero llegar al grande, al pastor Martin Luther King, la campaña de los pobres. El último espejo en el que quiero que nos miremos es el pastor Martin Luther King Jr., conocido como King por su discurso I have a dream, yo tengo un sueño, por su lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, por su liderazgo en el boicot de los autobuses de Montgomery que Angela Park había anteriormente iniciado. 364 días. La señora Park estaba en un autobús donde debía sentarse un blanco y ella se quedó sentada. Y ese gesto en silencio hizo que el estallido de Montgomery fuera tan espectacular que viniera un relevo,
una voz poderosa como la de Martin Luther King. Pero lo que a menudo se omite, lo que muchos quieren olvidar, es que en los últimos años de su vida, King radicalizó su lucha y la dirigió contra la pobreza estructural que afecta a todos los marginados, no importando su color de piel, no importando su raza. En 1967, un año antes de su asesinato, King lanzó The Poor People Campaign, campaña de los pobres. Su objetivo era unir a los blancos pobres, negros pobres, latinos pobres, indígenas pobres, en una coalición por la justicia económica. King había comprendido que la lucha por los derechos civiles no podía separarse de la lucha contra la desigualdad económica, que no bastaba con poder sentarse en los mismos autobuses si luego no tenía para pagar el pasaje, que la integración racial sin justicia económica era una ilusión. La campaña de los pobres era ambiciosa. Miles de personas en todo el país viajarían a Washington para instalar un campamento en el National Mall y permanecer allí hasta que el gobierno aprobara una ley de derechos económicos. King quería poner sobre la mesa lo que llamaba la cuestión no resuelta de la pobreza en los Estados Unidos. Quería que el país se enfrentara al hecho que, a pesar de la prosperidad de la posguerra, millones de personas seguían viviendo en condiciones de miseria infrahumana. El día que asesinaron a King, el 4 de abril de 1968, él estaba en Memphis, Tennessee, apoyando una huelga de trabajadores de saneamiento. Eran hombres que recogían la basura por salarios de hambre, que trabajaban sin protección, que vivían en la precariedad. 2 de ellos habían muerto aplastados por la compactadora de basura debido a las pésimas condiciones de seguridad que la compañía no le proveía a ellos. King fue a Memphis para estar con ellos, para caminar junto a ellos, para recordarle al país que la dignidad de un trabajador no se mide por lo que gana, sino por el valor de su trabajo. King no se avergonzó de sus raíces. Creció en una familia de clase media negra en Atlanta, pero eso no lo hizo olvidar a los trabajadores domésticos, los jornaleros agrícolas, los desposeídos que llenaban las iglesias bautistas. Su famoso discurso, I have a dream, yo tengo un sueño, está impregnado de espiritualidades de esclavos, del lenguaje bíblico campesino, de la sabiduría de los abuelos que soñaron con la libertad. Él no necesitaba hablar como un académico para ser escuchado. Hablaba como pastor, como profeta, como alguien que había aprendido en la iglesia negra el arte de cómo ver las armas. Y es ese el legado de King. Para nosotros, la coherencia entre el origen y la lucha. No podemos predicar justicia si no vivimos justicia. No podemos hablar por los de abajo si no hemos vuelto de arriba. No podemos exigir dignidad para otros si nosotros mismos nos avergonzamos de nuestra propia historia. Veamos ahora el ADN que no se negocia. Después de mirarnos en estos 4 espejos, debemos de caminar junto a Mandela, Menchu, Galeano, Boucher y King. Es hora de volver la pregunta inicial. ¿Cómo hacemos para no avergonzarnos nunca más? ¿Cómo convertirnos nuestras raíces en fortaleza y no en carga? La respuesta que encuentro después de años de reflexión es esta. Reconocer que nuestro origen no es un accidente que debemos huir, sino un ADN que no se negocia. No hablo de un ADN en sentido biológico, sino de esa herencia intangible que se transmite de generación en generación. La forma de ver el mundo, los refranes que repiten las madres, la música que se escucha en las fiestas del barrio,
la manera de resolver problemas cuando no hay recursos, la fe que mezcla la devoción y la reverdía, la costumbre de compartir la comida, aunque sea poca. El ADN no se puede comprar en ningún mercado, no se obtiene con un título de posgrado, no se hace legítimo con una cuenta bancaria abultada. Es un legado que recibimos gratis, pero que podemos perder si no lo cuidamos. Es un legado que bien administrado nos da una ventaja de que de los de arriba nunca tendrán. La perspectiva de haber vivido en dos mundos. Porque los que nacimos en la pobreza y logramos salir, tenemos una mirada doble. Vemos la realidad desde abajo y desde arriba al mismo tiempo. Sabemos lo que duele el hambre y sabemos lo que cuesta la educación. Conocemos la solidaridad del barrio y la frialdad de los círculos exclusivos. Hemos sufrido el desprecio de los poderosos y hemos experimentado la generosidad de los humildes. Esa mirada doble es un privilegio, no una desgracia. Es la fuente de nuestra lucidez, de nuestra capacidad para entender la realidad en toda su complejidad. Pero para ejercer ese privilegio, para convertir esa mirada doble en una herramienta de transformación, necesitamos honrar el ADN que nos constituye. Necesitamos enaltecer los valores que aprendimos en la pobreza, no porque la pobreza sea buena en sí misma. No lo es. El hambre no santifica a nadie. Más bien, sino porque en la pobreza aprendimos cosas que los de arriba nunca aprenderán. Aprendimos que la solidaridad no es un concepto abstracto, sino la práctica cotidiana de compartir lo poco que se tiene. Aprendimos que la dignidad no depende del dinero, sino de la honradez con que se vive y se maneja. Aprendimos que la fuerza no está en los músculos, sino en la capacidad de resistir la adversidad sin perder la bella esperanza. Aprendimos que la inteligencia no se mide por los títulos, sino por la creatividad para resolver problemas con escasos recursos. Aprendimos que la familia no es una institución burguesa, sino la red que nos sostiene cuando todo lo demás se desmorona o se viene abajo. Ese ADN, el de la solidaridad, de la honradez, de la resistencia, de la creatividad, el amor familiar, es lo que nos permite decir con convicción: mis finanzas no me definen, mis raíces me fortalecen. No es un eslogan vacío, es una declaración de principio, es la afirmación de que nuestro valor no está en lo que tenemos, sino en lo que somos. Y lo que somos es, en parte, lo que nuestros ancestros nos hicieron, nos marcaron en nuestro carácter. Vamos a ver ahora la crítica a la caridad, ayudar desde arriba o extender la mano desde el costado. Hay una diferencia fundamental entre dos formas de relación con los de abajo: la caridad y la compañía. La caridad es lo que hacen los de arriba para sentirse mejor consigo mismo sin alterar el orden de sus cosas. La compañía es lo que hacen los que se reconocen como iguales, los que extienden la mano desde el costado, o sea, que lo abraza en su hombro, no desde arriba. Es caminar al lado. No es recibir dinero, es recibir amor, es recibir abrazo, es recibir sentimiento, es recibir el calor humano. Eso es compañía. La caridad mantiene la distancia. El que da caridad no se sienta a la mesa del que la recibe, no comparte su vida, no aprende de él, no se deja transformar por su experiencia. Da desde su abundancia, pero no toca la estructura que produce la pobreza. La caridad es una forma elegante de mantener las jerarquías. Yo doy porque tú no tienes, y al darte confirmo que estoy por encima de ti. La Biblia le llama que debemos dar hasta que duela. La caridad no duele, pero el que da hasta donde duele comienza a dar el arma.
Y cuando da el arma, comienza a caminar al lado. Y cuando comienza a caminar al lado, puede abrazar al otro. Los ricos también pueden. Los ricos también pueden. Pero en ellos tiene que moverse la luz eterna. En ellos tiene que moverse la bondad que sale de lo más profundo del alma. Digo esto porque no soy comunista. No tengo un discurso de izquierda. Mi discurso es el amor. Mi discurso es la reciprocidad. Porque si tú eres rico, hay gente de abajo que te ha hecho rico. Tú solo no te puedes hacer rico. Pero si tú eres fiel y tú eres agradecido, ves a los de abajo como la raíz que sostiene tu riqueza. Hablemos de la compañía, porque la compañía es diferente. El que acompaña no se pone por encima, se pone al lado. No mira desde arriba hacia abajo, mira desde el costado, como quien camina junto a otro por el mismo camino. El que acompaña está dispuesto a aprender, a escuchar, a dejarse transformar. Sabe que la ayuda no es un flujo unidireccional, de quien tiene a quien no tiene, sino un intercambio donde ambos salen enriquecidos. Esta distinción es crucial para nuestro movimiento, porque nosotros no venimos a hacer caridad, no venimos a ayudar a los pobres desde la posición de quien ya está salvado. Venimos a reconocerlos en lo que aún están en la lucha, a tender la mano desde el costado y a caminar junto a ellos. ¿Y qué implica esto en la práctica? Implica que no vamos a los barrios a decirle qué hacer. Vamos a escucharlo, vamos a acompañarlo. No llevamos soluciones prefabricadas, construimos soluciones con ellos. No nos ponemos como ejemplos a imitar, compartimos nuestras experiencias como una entre muchas. No venimos a dar limosna, venimos a organizar, a crear condiciones, a abrir puertas para que otros puedan atravesar por sí mismos. Porque la verdadera liberación no es la que recibe pasivamente. La verdadera liberación es la que construye activamente. Y nuestro papel, lo que hacemos y lo que tenemos que darlo como oportunidad para que otros puedan salir antes. No es ser salvadores, sino facilitadores. No es dar el pescado, ni siquiera enseñar a pescar. Es asegurarnos de que el río no esté envenenado, de que la caña de pescar estén al alcance de todos y de que nadie sea expulsado de la orilla. La transición de la culpa a la convicción. Hemos recorrido un camino en esta segunda parte, empezando con la herida de la vergüenza, la que no fue sembrada por un sistema que no quiere que los de abajo vivan, más que todo quiere fragmentarlo y avergonzarlo. Luego miramos en espejos luminosos como el de Mandela, de Menchú, de Galeano, de Bochefer, de King. Vimos cómo ellos, cada uno desde su lugar, convirtieron su origen en fortaleza y su memoria en bandera, su identidad en herramienta de lucha. Luego hablamos del ADN que no se negocia, de los valores que aprendimos en la pobreza y que son más valiosos que cualquier título o cuenta bancaria. Y finalmente, distinguimos entre la caridad que se mantiene distante y la compañía que construye comunidad. Ahora, antes de cerrar esta parte, quiero detenerme en la transición más importante, el paso de la culpa a la convicción. La culpa es un sentimiento paralizante. Nos dice, ha hecho mal, eres malo, no vales. Y esa voz puede llevarnos a dos respuestas igualmente dañinas, a la negación de no me avergüenzo, no he hecho nada malo, o a la autocompasión, soy una basura, no soy nada, no hay nada que hacer conmigo. Ambas nos dejan donde estábamos.
ambas nos impiden avanzar. La convicción es diferente. La convicción nos dice, has hecho algo que no te enorgullece, pero puedes cambiar. Has sentido vergüenza, pero puedes aprender a no avergonzarte más. Has olvidado tu origen, pero puedes recordarlo y mirar atrás y honrar a los tuyos. La convicción no es un estado pasivo, es una decisión activa. Es la decisión de mirar la propia historia con honestidad, sin autoengaño. Es la decisión de reconocer las veces que callamos cuando debíamos haber hablado, que nos escondimos cuando debíamos haber dado la cara, que nos avergonzamos cuando debíamos habernos enorgullecido. Pero es también la decisión de no quedarnos en el reconocimiento, de convertirlo en un impulso para el cambio radical. Eso hace la diferencia, porque la verdad nos hace libres, pero solo cuando la verdad va acompañada de acción. No basta con saber que nos avergonzamos, hay que desaprender la vergüenza. No basta con reconocer que olvidamos a nuestro origen, hay que reconstruir la memoria. No basta con sentir culpa, hay que transformar esa culpa en compromiso hacia la mano extendida. Cierro este segundo video con una imagen que será el puente al final del túnel. Imagino una fila de personas subiendo por una pendiente bien alta o bien escarpada. Algunos van delante, otros van detrás. Los de adelante no son mejores que los de atrás, simplemente han tenido la oportunidad de salir antes. Pero en lugar de seguir subiendo solos, en lugar de mirar hacia abajo con vergüenza o con desprecio, se detienen, se dan la vuelta, extienden la mano y los de atrás, los que aún están en la parte más empinada del camino, agarran esa mano. No porque no puedan subir solos, pueden y deben hacerlo, sino porque todos subimos más rápidos y con más seguridad cuando subimos juntos. Esa mano extendida es lo que nos proponemos en el movimiento de los de abajo. No es la mano paternalista que da limosna. No es la mano del político que busca voto. No es la mano del empresario que quiere la mano de obra dócil, frágil y mal paga. Es la mano del hermano que reconoce en el otro a sí mismo. Es la mano del que sabe que su propia liberación está incompleta mientras haya a alguien candelado. En el tercer programa, el último de esta serie, abrazaremos y hablaremos de esa mano extendida. Hablaremos de cómo organizarnos y de cómo construir redes de solidaridad que no dependan de los políticos y mucho menos de los empresarios. De cómo sacar a los de abajo de la cueva para que vean el sol, pero no un sol lejano e incansable, sino un sol por su propia dignidad, su propia capacidad para transformar su realidad. Pero antes de llegar ahí, necesitamos pasar por el segundo programa. Necesitamos sanar la herida de la vergüenza. Necesitamos mirar en espejo que nos devolvieran una imagen digna de nosotros mismos. Necesitamos reconocer que nuestras raíces no son una carga con un suelo fértil, que el ADN de nuestro origen no es un accidente, del que huir es un legado que honrar. Ahora estamos listos. Hemos pasado del diagnóstico a la confrontación, de la herida a la mirada, de la culpa a la convicción. Ahora sabemos no solo lo que nos pasa, sino que podemos hacer con lo que nos pasa. Ahora sabemos que no estamos solos, que hay una tradición de lucha y de memoria a la que podemos adherirnos y que hay espejo donde miramos para recordar quiénes somos. En el próximo programa extenderemos la mano. Y esa mano que ha aprendido a no avergonzarse de los callos que trae, será la mano que ayude a otros a subir. Porque los de abajo venimos y con orgullo lo decimos, y porque negar nuestro origen
sería burlarnos de nuestros ancestros, de su lucha y de su esperanza puesta en nosotros. Seguimos adelante y juntos venceremos.